Sheinbaum insulta a los colombianos y James Rodríguez le da una lección que se hace viral. Lo que estás a punto de escuchar es algo que nunca imaginaste que podría suceder. Una presidenta, un futbolista legendario, y un momento que quedó grabado para siempre. Esto no es ficción, esto es lo que ocurrió cuando el orgullo de toda una nación se puso en juego frente a millones de personas. Quédate hasta el final porque lo que pasó después dejó al mundo entero sin palabras. Todo empezó en un elegante salón de convenciones en la Ciudad de México, uno de esos lugares donde se respira poder, influencia y protocolo. Era un foro internacional sobre cooperación latinoamericana, desarrollo deportivo y cultura. Las luces brillaban sobre el escenario principal, las cámaras estaban posicionadas estratégicamente y los asistentes, personalidades destacadas de todo el continente, ocupaban sus lugares con esa solemnidad característica de los grandes eventos. Entre ellos había empresarios, exgobernantes, deportistas reconocidos y figuras del entretenimiento que habían viajado desde distintos rincones de América Latina para participar en esta cumbre que prometía marcar un antes y un después en las relaciones regionales. Pero había alguien cuya presencia acaparaba todas las miradas. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, había llegado con su comitiva oficial. Vestía con elegancia sobria, su rostro mostraba esa expresión seria que tantas veces había sido analizada en los medios de comunicación. Saludó con gestos medidos, intercambió algunas palabras protocolarias con los organizadores y se dirigió a su asiento en la primera fila. Alrededor de ella, sus asesores se movían con discreción, revisando documentos, susurrando indicaciones, asegurándose de que todo estuviera bajo control. La expectativa era alta porque se sabía que la mandataria tenía preparado un discurso sobre la importancia de la unidad latinoamericana, un tema que en los últimos meses había generado tanto debate como controversia. A pocos metros de distancia, en una sección reservada para invitados especiales, se encontraba James David Rodríguez Rubio, el mediocampista colombiano que había conquistado corazones en todo el mundo con su talento en el campo de juego. Capitán de la selección de Colombia y figura destacada del Club León en la Liga Mexicana, su presencia en el evento no era casualidad. Lo habían invitado como embajador del deporte latinoamericano, como ejemplo vivo de que el talento y la dedicación podían romper fronteras. Vestía un traje elegante pero relajado, su rostro amable contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Conversaba tranquilamente con otros deportistas y personalidades, ajeno a lo que estaba por desencadenarse. El evento comenzó con las formalidades de rigor. Un presentador carismático dio la bienvenida a todos los asistentes, destacó la importancia del encuentro y comenzó a presentar a los oradores. Hubo discursos sobre economía, sobre educación, sobre medio ambiente. Cada ponente subía al estrado, pronunciaba sus palabras cuidadosamente preparadas y bajaba entre aplausos corteses. Pero todos sabían que el momento cumbre llegaría cuando la presidenta Sheinbaum tomara el micrófono. Las cámaras se reposicionaron, los periodistas afilaron sus lápices y grabadoras, y un murmullo de anticipación recorrió el salón. Finalmente llegó su turno. La presidenta se levantó con movimientos calculados, subió al escenario y se ubicó frente al atril. Las luces la iluminaron completamente. Miró al público con esa mezcla de seguridad y frialdad que la caracterizaba. Comenzó su discurso hablando sobre los desafíos que enfrentaba México, sobre la necesidad de fortalecer las relaciones con otros países latinoamericanos, sobre la importancia de trabajar juntos para alcanzar el progreso común. Sus palabras sonaban convincentes, bien articuladas, pero había algo en su tono que empezaba a generar incomodidad entre algunos asistentes. Es crucial que México lidere este proceso de transformación. Nuestro país ha demostrado una capacidad de adaptación y crecimiento que otros en la región aún no han logrado alcanzar. Hemos invertido en infraestructura, en educación, en tecnología, mientras que otros siguen dependiendo de modelos económicos obsoletos. Algunos asistentes intercambiaron miradas. El comentario había sido sutil pero el mensaje estaba claro. La presidenta estaba estableciendo una jerarquía, posicionando a México como superior frente a sus vecinos latinoamericanos. Pero lo peor estaba por venir. Tomemos por ejemplo el caso de Colombia. Un país con tanto potencial natural, con recursos increíbles, pero que lamentablemente ha permitido que la corrupción, la violencia y la falta de visión política obstaculicen su desarrollo. Y no hablemos de su gente,
que en muchos casos ha optado por emigrar en lugar de quedarse a construir su propia nación. Es una lástima ver cómo el talento colombiano tiene que venir a México a buscar oportunidades que su propio país no les puede ofrecer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras habían caído como una bomba en medio del salón. Los representantes colombianos presentes sintieron como la sangre se les subía a la cabeza. Los periodistas colombianos comenzaron a teclear frenéticamente en sus dispositivos. Y James Rodríguez, que hasta ese momento había estado escuchando con atención cortés, sintió como algo se encendía en su interior. Esto es inaceptable. Está generalizando, está faltando al respeto a toda una nación, a millones de personas que trabajan duro cada día. No puedo quedarme callado ante esto. La presidenta continuó su discurso como si nada hubiera pasado, pero el daño ya estaba hecho. Habló sobre políticas migratorias, sobre tratados comerciales, sobre cooperación en seguridad, pero nadie estaba realmente prestando atención a esas palabras. Todos seguían procesando el insulto que acababa de lanzar contra Colombia y los colombianos. Cuando finalmente terminó su intervención y bajó del escenario entre aplausos tibios y forzados, el ambiente en el salón había cambiado completamente. Ya no era un encuentro diplomático cordial, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde las tensiones servían bajo la superficie de la cortesía. Durante el receso, los pasillos se llenaron de conversaciones acaloradas. Los delegados colombianos estaban indignados, exigiendo una disculpa oficial. Los organizadores del evento corrían de un lado a otro tratando de controlar la situación. Los medios de comunicación ya estaban transmitiendo en vivo, los videos de las declaraciones de la presidenta comenzaban a circular en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar. En Colombia, millones de personas veían con incredulidad y rabia las palabras de la mandataria mexicana. Los hashtags comenzaron a trepar en las tendencias, las opiniones se dividían, pero había un consenso general, lo que había dicho era inaceptable. James Rodríguez se encontraba en uno de los salones laterales, rodeado por algunos compañeros deportistas y miembros de la delegación colombiana. Todos estaban visiblemente molestos, algunos hablaban en voz alta expresando su indignación, otros simplemente negaban con la cabeza en señal de desaprobación. El futbolista permanecía callado, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Tengo una plataforma, tengo voz, tengo la oportunidad de responder. Pero debo hacerlo de la manera correcta, con altura, con dignidad, demostrando exactamente lo contrario de lo que ella acaba de insinuar sobre nosotros. Uno de los organizadores se acercó con nerviosismo evidente. Disculpe, señor Rodríguez. Sé que usted estaba programado para dar unas palabras breves sobre su experiencia como deportista latinoamericano, pero dadas las circunstancias, entenderíamos perfectamente si prefiere no hacerlo. No queremos generar más controversia. El capitán colombiano lo miró fijamente. Al contrario. Subiré a ese escenario y daré mi mensaje. Creo que ahora es más importante que nunca. El organizador tragó saliva y asintió. Está bien. Le avisaré cuando sea su turno. Cuando la sesión se reanudó, el ambiente seguía cargado. La presidenta Sheinbaum había regresado a su asiento, rodeada por su equipo de seguridad y asesores. Su expresión no mostraba ningún signo de arrepentimiento o preocupación. Parecía satisfecha con su intervención, quizás incluso orgullosa de haber establecido esa posición de superioridad que consideraba necesaria. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentar una lección de humildad y grandeza que quedaría grabada en la historia. El presentador tomó el micrófono con cierto nerviosismo. A continuación, tendremos el honor de escuchar unas palabras del capitán de la selección colombiana de fútbol, estrella del Club León, James David Rodríguez Rubio. El aplauso que siguió fue largo y cálido, especialmente de parte de los asistentes colombianos y de aquellos que habían quedado disgustados con las declaraciones previas. James se levantó de su asiento con calma, saludó a algunos presentes con una sonrisa serena y caminó hacia el escenario. Cada paso que daba era medido, consciente. Subió las escaleras, se ubicó frente al atril y tomó un momento para observar al público. Sus ojos se detuvieron brevemente en la figura de la presidenta mexicana, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad e indiferencia. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Debo confesar que cuando preparé mis palabras para hoy,
Tenía pensado hablar sobre mi experiencia en el fútbol, sobre lo que significa representar a mi país en cada partido, sobre la pasión que nos une como latinoamericanos a través del deporte. Pero después de escuchar algunas declaraciones que se han hecho en este escenario, siento que debo hablar sobre algo mucho más importante, sobre el respeto, la dignidad y el verdadero significado de la grandeza de una nación. El silencio era absoluto. Todas las miradas estaban clavadas en él. Las cámaras enfocaban su rostro, capturando cada gesto, cada expresión. La presidenta Sheinbaum dejó de revisar sus documentos y levantó la vista, consciente de que esas palabras estaban dirigidas directamente a ella. Represento a Colombia, un país que amo profundamente. Y sí, es cierto que tenemos problemas, que enfrentamos retos enormes, que nuestra historia ha estado marcada por conflictos y dificultades. Pero eso no nos define completamente. Lo que realmente nos define es nuestra capacidad de levantarnos una y otra vez, de seguir adelante con esperanza, de trabajar incansablemente por un futuro mejor para nuestras familias. Los colombianos no somos perfectos, pero somos resilientes, somos trabajadores, somos solidarios. Y cuando alguien generaliza y menosprecia a todo un pueblo basándose en estereotipos y prejuicios, no solo está demostrando ignorancia, está mostrando una falta fundamental de liderazgo y empatía. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Algunos asistentes comenzaron a asentir con la cabeza. La presidenta permaneció inmóvil, su rostro comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Sus asesores intercambiaban miradas preocupadas, conscientes de que esto se estaba saliendo de control y que la situación podía empeorar considerablemente. He tenido el privilegio de jugar fútbol en varios países. He representado a mi nación en los escenarios más importantes del mundo. Y en cada lugar donde he estado, me he encontrado con colombianos trabajando honestamente, construyendo sueños, aportando valor. He visto médicos colombianos salvando vidas en hospitales extranjeros, ingenieros colombianos desarrollando proyectos innovadores, artistas colombianos llevando nuestra cultura a cada rincón del planeta. Y sí, también he visto colombianos en México, no porque nuestro país no nos ofrezca oportunidades, sino porque América Latina se construye con el intercambio, con la colaboración, con la hermandad entre naciones. Su voz era firme pero no agresiva, clara pero no prepotente. Cada palabra estaba cargada de convicción y respeto, exactamente lo opuesto a lo que habían escuchado minutos antes. Esto es lo que significa ser un verdadero líder. No se trata de atacar, se trata de elevar el nivel de la conversación, de mostrar con el ejemplo lo que esperamos de quienes nos representan. Juego en el Club León, una institución mexicana maravillosa, y puedo decir con total honestidad que México me ha tratado increíblemente bien. He conocido mexicanos extraordinarios, profesionales, apasionados, generosos. Pero eso no significa que México sea superior a Colombia o que Colombia sea inferior a México. Significa que somos países hermanos, cada uno con sus fortalezas y debilidades, cada uno luchando por un futuro mejor para su gente. Y cuando un líder utiliza su posición para dividir en lugar de unir, para menospreciar en lugar de construir puentes, está fallando en su responsabilidad más fundamental. La tensión en el salón era palpable. Los periodistas escribían frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. En las redes sociales, los videos comenzaban a multiplicarse, las reacciones explotaban. En Colombia, la gente se reunía frente a los televisores, sintiendo un orgullo profundo por las palabras de su capitán. En México, muchos también aplaudían la valentía y dignidad con la que el futbolista estaba manejando la situación, reconociendo que las palabras de su presidenta habían sido inapropiadas e injustas. El verdadero liderazgo no se mide por la capacidad de humillar a otros, se mide por la capacidad de inspirar, de unir, de reconocer el valor en cada persona y en cada nación. Colombia ha dado al mundo grandes escritores como Gabriel García Márquez, artistas como Fernando Botero, científicos que han contribuido al avance de la humanidad, deportistas que han puesto en alto el nombre de nuestro país. Y más importante aún, Colombia ha dado millones de personas buenas, honestas, trabajadoras que cada día se levantan con la esperanza de construir algo mejor. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en cada rincón del salón. Miró directamente a la presidenta, quien ahora evitaba su mirada, claramente incómoda con la situación que ella misma había creado. Sus mejillas mostraban un leve rubor,
señal de que finalmente estaba comprendiendo la magnitud de su error y las consecuencias que tendría. Así que, con todo respeto, pero con toda firmeza, rechazo categóricamente las generalizaciones y los prejuicios que se han expresado aquí hoy sobre mi país y mi gente. Colombia merece respeto. Los colombianos merecemos respeto. Y cualquier líder que aspire a ser tomado en serio en el escenario internacional debe entender que la grandeza no se construye pisoteando a otros, se construye elevando a todos. Esa es la verdadera lección de liderazgo que necesitamos en América Latina. El silencio que siguió duró apenas unos segundos antes de que estallara un aplauso ensordecedor. La gente se puso de pie, no solo los colombianos, sino representantes de distintos países, reconociendo la valentía y la dignidad con la que el futbolista había defendido a su nación. El aplauso continuó por varios minutos, una ovación que parecía no tener fin. James permaneció en el escenario, agradeciendo con gestos humildes, visiblemente emocionado, pero manteniendo la compostura. La presidenta Sheinbaum permaneció sentada, incapaz de unirse al aplauso sin admitir implícitamente su error. Su equipo lucía descompuesto, consciente del desastre de relaciones públicas que acababan de presenciar. Los teléfonos de sus asesores no dejaban de sonar, seguramente con llamadas de funcionarios preocupados, de aliados políticos alarmados, de estrategas tratando de controlar el daño que se expandía como un incendio imposible de contener. Cuando el futbolista bajó del escenario, fue rodeado inmediatamente por personas que querían felicitarlo, estrechar su mano, expresar su admiración. Los delegados colombianos lo abrazaron con orgullo, algunos con lágrimas en los ojos. Representantes de otros países también se acercaron para manifestar su apoyo y reconocimiento. Eso fue extraordinario, realmente necesario. Gracias por defender no solo a Colombia, sino los valores de respeto y dignidad que todos deberíamos compartir. Mientras tanto, en las redes sociales la situación había explotado completamente. Los videos del discurso de James Rodríguez se volvieron virales en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados ocupaban los primeros lugares en las tendencias de Twitter, Facebook, Instagram y todas las plataformas imaginables. Las reacciones eran abrumadoramente positivas hacia el futbolista y críticas hacia la presidenta. Personalidades de todo el continente se pronunciaban, desde deportistas hasta políticos, desde artistas hasta académicos. El consenso era claro, James había dado una lección magistral de dignidad y liderazgo. En Colombia la reacción fue explosiva. En las calles de Bogotá, Medellín, Cali y todas las ciudades del país, la gente celebraba. Las imágenes del capitán defendiendo el honor nacional circulaban en todos los medios. Los programas de televisión interrumpían su programación regular para analizar el momento. Los analistas políticos y deportivos coincidían en que había sido uno de los momentos más importantes en la historia reciente del país, un instante donde un deportista había trascendido su rol para convertirse en la voz de toda una nación. No es solo lo que dijo, es como lo dijo. Con respeto, con firmeza, sin caer en la provocación. Demostró más grandeza en 5 minutos que muchos políticos en toda su carrera. Exactamente. Y lo más poderoso es que no atacó a México ni a los mexicanos. Dejó claro que su problema era con las declaraciones específicas de la presidenta, con la generalización injusta. Eso es inteligencia, eso es verdadero patriotismo. En México, la situación era más compleja. Mientras muchos mexicanos también aplaudían las palabras del futbolista y reconocían que su presidenta había cometido un error grave, otros la defendían por lealtad política. Pero incluso sus más acérrimos partidarios tenían dificultades para justificar las generalizaciones que había hecho. Los medios mexicanos más serios comenzaron a presionar por una respuesta oficial, por algún tipo de aclaración o disculpa que pudiera calmar las aguas. El evento continuó, pero ya nadie prestaba realmente atención a los siguientes oradores. Todos seguían comentando, analizando, procesando lo que acababa de ocurrir. La presidenta Sheinbaum se retiró antes de que terminara la jornada, alegando compromisos urgentes en la agenda presidencial, pero era evidente que simplemente quería escapar de una situación que se había vuelto insostenible. Su salida fue discreta, rodeada por su equipo de seguridad, evitando a la prensa que esperaba ansiosa por obtener alguna declaración. Durante los días siguientes, la presión sobre la mandataria mexicana aumentó exponencialmente.
El gobierno colombiano emitió un comunicado oficial expresando su malestar por las declaraciones y exigiendo una disculpa formal. Otros países latinoamericanos también se pronunciaron, señalando que las palabras de la presidenta habían sido inapropiadas y contrarias al espíritu de cooperación regional que supuestamente promovía el evento. Las organizaciones internacionales dedicadas a promover la integración latinoamericana expresaron su preocupación por el incidente. En las redes sociales, el apoyo a James Rodríguez seguía creciendo. Se crearon murales con su imagen en diferentes ciudades colombianas. Se diseñaron camisetas con frases de su discurso. Los niños y jóvenes lo veían no solo como un ídolo deportivo sino como un ejemplo de cómo defender los valores y la dignidad con inteligencia y respeto. Las escuelas utilizaban su intervención como material educativo para hablar sobre liderazgo, patriotismo y comunicación efectiva. El Club León emitió un comunicado respaldando a su jugador y reconociendo la importancia de sus palabras. Varios compañeros de equipo, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, expresaron públicamente su admiración por la valentía y la forma en que había manejado la situación. Eso requiere coraje. Hablar así frente a una presidenta, con cámaras en vivo, sabiendo las consecuencias que podría tener. Pero lo hizo porque era lo correcto, porque alguien tenía que decirlo. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum enfrentaba una de las crisis más severas de su gestión. Sus índices de aprobación comenzaron a caer, especialmente en temas relacionados con política exterior y relaciones internacionales. Los analistas señalaban que había cometido un error fundamental de cualquier líder, subestimar el impacto de las palabras y la importancia de la diplomacia. Dentro de su propio partido comenzaron a surgir voces críticas, cuestionando su juicio y capacidad para representar al país en el escenario internacional. Finalmente, después de 5 días de presión constante, el gobierno mexicano emitió un comunicado oficial. El texto era cuidadosamente redactado, claramente revisado por múltiples asesores legales y de comunicación. En esencia, la presidenta expresaba que sus palabras habían sido malinterpretadas, que su intención nunca había sido ofender al pueblo colombiano, y que reconocía los importantes aportes de Colombia al desarrollo latinoamericano. Sin embargo, notablemente ausente estaba una disculpa directa y sincera. La respuesta fue considerada insuficiente por la mayoría. Los comentaristas señalaban que decir que algo fue malinterpretado era una forma de evadir responsabilidad, de sugerir que el problema no estaba en lo que se dijo sino en cómo lo entendieron los demás. No hay ambigüedad posible en sus palabras originales. Fueron claras, fueron directas, fueron ofensivas. Una verdadera líder habría asumido su error y pedido disculpas sin rodeos. En Colombia, el comunicado fue recibido con escepticismo y descontento. El gobierno colombiano respondió de manera diplomática pero firme, agradeciendo el reconocimiento, pero señalando que esperaban una relación de respeto mutuo genuino, no solo palabras de compromiso. La tensión entre ambos países, que históricamente habían mantenido relaciones cordiales, se había enfriado considerablemente. Los proyectos de cooperación bilateral quedaron en pausa, las visitas oficiales programadas fueron pospuestas indefinidamente, y el ambiente de desconfianza permeaba cada interacción diplomática. James Rodríguez, por su parte, decidió mantener un perfil relativamente bajo después del incidente. Ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su intención nunca había sido generar conflictos sino defender la dignidad de su país y su gente. Solo hice lo que consideré correcto en ese momento. No busco protagonismo ni controversia. Mi enfoque sigue siendo el fútbol y representar a Colombia de la mejor manera posible, tanto dentro como fuera del campo. Espero que este incidente sirva para reflexionar sobre la importancia del respeto mutuo entre naciones hermanas. Sus palabras fueron nuevamente aplaudidas por su madurez y mesura. Los medios internacionales comenzaron a publicar artículos analizando el incidente desde diferentes perspectivas. Algunos lo enmarcaban en el contexto más amplio de las tensiones políticas en América Latina. Otros lo veían como un ejemplo de cómo las figuras deportivas habían trascendido su rol tradicional para convertirse en voces importantes en debates sociales y políticos. Las universidades comenzaron a incluir el caso en sus cursos de comunicación, liderazgo y relaciones internacionales. En los meses siguientes, el impacto del incidente continuó resonando. La presidenta Sheinbaum tuvo que trabajar arduamente para reparar su imagen internacional.
Realizó visitas a varios países latinoamericanos, incluida finalmente Colombia, donde se reunió con autoridades y líderes sociales en un intento por restablecer la confianza. Durante esa visita, en un momento que fue ampliamente cubierto por la prensa, se encontró brevemente con James Rodríguez en un evento deportivo. El intercambio fue cordial pero claramente formal, un apretón de manos frente a las cámaras, algunas palabras corteses, pero sin la calidez que habría caracterizado un encuentro genuinamente reconciliado. El futbolista continuó su carrera con la misma dedicación de siempre. Cada vez que jugaba, especialmente cuando el Club León enfrentaba equipos de otras ciudades mexicanas o cuando la selección colombiana competía en torneos internacionales, las tribunas estallaban en apoyo. Se habían creado cánticos que hacían referencia al incidente, celebrando su valentía y su defensa del orgullo nacional. Los aficionados mexicanos del León también lo respaldaban, reconociendo que sus palabras no habían sido contra México sino contra la injusticia de una generalización inapropiada. Para Colombia, el incidente se convirtió en un momento de unidad nacional poco común en tiempos recientes. Más allá de las divisiones políticas, sociales o regionales que normalmente fragmentaban al país, había un consenso en que James había representado dignamente los valores compartidos por todos los colombianos. Las familias hablaban del incidente en sus cenas, los maestros lo discutían con sus estudiantes, los líderes comunitarios lo utilizaban como ejemplo de cómo responder a la adversidad con inteligencia y respeto. Varios intelectuales y escritores colombianos publicaron ensayos reflexionando sobre el significado más profundo del momento. Lo que James hizo fue recordarnos que el patriotismo no se trata de agredir a otros, se trata de defender con dignidad los valores que nos definen. No necesitó insultar, no necesitó bajar al nivel de quien lo provocó. Simplemente se mantuvo firme en sus principios y dejó que la verdad hablara por sí misma. Otro aspecto interesante fue cómo el incidente reveló el poder de las nuevas dinámicas de comunicación. En otra época, las declaraciones de una presidenta en un evento internacional habrían sido controladas por los canales oficiales, filtradas por la diplomacia tradicional, y posiblemente suavizadas en su transmisión al público general. Pero en la era de las redes sociales, de la transmisión en vivo, de los teléfonos móviles grabando cada momento, no había forma de controlar la narrativa. Las palabras quedaron registradas, compartidas millones de veces, analizadas desde todos los ángulos posibles. Y la respuesta de James tuvo el mismo alcance inmediato y global, amplificada por la indignación colectiva y el orgullo nacional. Algunos analistas políticos señalaron que el incidente también reflejaba tensiones más profundas en las relaciones entre países latinoamericanos. Históricamente, México se había posicionado como una potencia regional, y esa autopercepción a veces se traducía en actitudes condescendientes hacia otros países de la región. Por su parte, Colombia había vivido décadas difíciles marcadas por conflictos internos, pero en años recientes había experimentado avances significativos en seguridad, economía y desarrollo social. Esta dinámica cambiante generaba roces, especialmente cuando líderes no reconocían o respetaban los logros de sus vecinos. El incidente también abrió conversaciones sobre el rol de los deportistas en la sociedad. Durante mucho tiempo se esperaba que los atletas se mantuvieran alejados de temas políticos o sociales controvertidos, que se enfocaran exclusivamente en su desempeño deportivo. Pero figuras como James estaban demostrando que los deportistas también eran ciudadanos, con opiniones, valores y la capacidad de utilizar su plataforma para abordar temas importantes. Algunos criticaban esta tendencia, argumentando que mezclaba ámbitos que debían permanecer separados. Pero muchos más celebraban que personas con tanta influencia, especialmente sobre jóvenes, utilizaran esa influencia de manera positiva y constructiva. En las escuelas colombianas, el discurso de James se convirtió en material de estudio. Los profesores lo utilizaban para enseñar sobre retórica, argumentación y comunicación efectiva. Analizaban cómo había estructurado su mensaje, cómo había balanceado firmeza con respeto, cómo había evitado caer en ataques personales mientras defendía sus principios. Los estudiantes escribían ensayos reflexionando sobre qué harían ellos en una situación similar, sobre la importancia de defender sus valores, sobre cómo el respeto no significa aceptar pasivamente el maltrato o la injusticia. Para la presidenta mexicana, el incidente dejó una marca permanente en su legado.
Aunque continuó gobernando y eventualmente logró implementar algunas de las políticas que consideraba importantes, siempre sería recordada también por ese momento de juicio errado, por esas palabras que revelaron prejuicios que nunca debieron expresarse públicamente. Sus oponentes políticos utilizaban el incidente como ejemplo de su falta de tacto diplomático. Sus defensores trataban de minimizarlo, de contextualizarlo, pero el video seguía ahí, disponible para quien quisiera verlo, un recordatorio perpetuo de cómo un momento puede definir o redefinir una carrera política. Años después, cuando periodistas y académicos analizaban los momentos clave de ese periodo en las relaciones latinoamericanas, el enfrentamiento entre Sheinbaum y James Rodríguez invariablemente aparecía como un punto de inflexión. Representaba algo más grande que las dos personas involucradas. Era un símbolo de las tensiones entre naciones hermanas que debían aprender a respetarse genuinamente. Era un ejemplo de cómo el liderazgo verdadero no viene necesariamente de quienes ocupan los cargos más altos, sino de quienes demuestran integridad y valentía en momentos cruciales. El futbolista continuó su carrera con la misma pasión de siempre. Cada gol que marcaba, cada asistencia que daba, cada partido que ganaba, se sentía como una reafirmación de su mensaje. Colombia seguía produciendo talento, seguía demostrando su valía, seguía contribuyendo positivamente al mundo. Y él era solo un ejemplo entre millones de colombianos que trabajaban honestamente, que se esforzaban por ser mejores, que llevaban con orgullo su identidad nacional sin necesidad de menospreciar a otros. En las transmisiones deportivas, los comentaristas a menudo hacían referencia al incidente cuando hablaban de James. No solo es un gran futbolista, es también un símbolo de dignidad y orgullo nacional. Lo que hizo ese día trasciende el deporte. Nos recordó a todos la importancia de defender nuestros valores y nuestra identidad con inteligencia y respeto. Las nuevas generaciones de futbolistas colombianos crecieron con su ejemplo. En las academias deportivas, los entrenadores no solo enseñaban técnicas y tácticas, también hablaban sobre la importancia de ser buenos embajadores de su país, de comportarse con honor dentro y fuera del campo, de utilizar su plataforma para inspirar y unir. El legado de James iba más allá de sus logros deportivos, había elevado el estándar de lo que significaba ser un deportista de élite en el siglo XXI. Y mientras el tiempo pasaba, mientras nuevos eventos ocupaban los titulares y la atención del público se desplazaba hacia otras historias, aquel momento en el Salón de Convenciones en Ciudad de México permanecía grabado en la memoria colectiva. Era un recordatorio de que las palabras tienen poder, de que las generalizaciones son peligrosas, de que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de unir en lugar de dividir. Era también una lección sobre cómo responder a la injusticia, no con más agresión, sino con la fuerza de la verdad expresada con dignidad y respeto. En Colombia, la historia se contaba de generación en generación. Los abuelos la compartían con sus nietos, los padres con sus hijos, los maestros con sus estudiantes. Se había convertido en parte del folclore nacional, uno de esos momentos que define el carácter de un pueblo. Porque al final, no se trataba solo de un futbolista defendiendo a su país, se trataba de todos los colombianos reconociéndose en esas palabras, sintiendo que alguien había expresado lo que todos pensaban y sentían, que alguien había puesto en palabras el orgullo, la dignidad y la esperanza de toda una nación. La lección era clara y poderosa. No importa cuán alto sea el cargo de quien te ofende, no importa cuán intimidante sea el escenario, siempre hay espacio para la dignidad, para la verdad, para el respeto. Y cuando alguien tiene el coraje de pararse frente al poder y decir las cosas como son, sin agresión, pero con firmeza, sin odio, pero con convicción, entonces se convierte en algo más que una persona, se convierte en la voz de todos aquellos que no tienen la oportunidad de hablar. James Rodríguez había hecho exactamente eso. Había tomado el micrófono en un momento crítico y había dado una lección que resonaría mucho más allá de ese salón, mucho más allá de ese día, mucho más allá de las fronteras de su país. Había demostrado que la grandeza no se mide por la capacidad de humillar sino por la capacidad de elevar, que el verdadero patriotismo no consiste en creer que tu país es perfecto sino en defenderlo con honestidad y trabajar para hacerlo mejor. Que el respeto entre naciones no es un lujo opcional sino la base fundamental sobre la cual se debe construir cualquier relación duradera y significativa. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like,
Cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de James Rodríguez y tuvieras que defender el honor de tu país frente a una autoridad que lo menosprecia? ¿Crees que respondió de la manera correcta o cómo lo habrías manejado diferente? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre esta increíble historia que nos enseña tanto sobre dignidad, respeto y verdadero liderazgo.